Imagina que estás solo en tu casa. No hay ruido. No hay nadie que te interrumpa. Solo tú y el silencio. Pero aún así, algo dentro de ti te empuja a hacer algo. Tal vez mirar el teléfono. Tal vez abrir la nevera, aunque no tienes hambre. Tal vez prender la televisión aunque no hay nada que realmente quieras ver. Es como si no pudieras estar quieto. Como si algo invisible te empujara a moverte. ¿Te ha pasado? Entonces es momento de preguntarte algo que pocas veces nos atrevemos a mirar de frente. ¿Realmente eres libre? Nos gusta pensar que sí, que tomamos decisiones conscientes, que elegimos lo que queremos. Pero si observamos con más cuidado, nos damos cuenta de que muchas veces no elegimos, simplemente reaccionamos. Reaccionamos al impulso, a la costumbre, al ruido interior que pide estímulo, que exige distracción, que no tolera el vacío. Pensamos que libertad es poder hacer lo que queramos, cuando queramos. Pero eso no es libertad. Eso es deseo sin dirección. La verdadera libertad no es hacer todo lo que se te antoja. Es poder decir no cuando ese impulso surge. Es tener el control suficiente para mirar una necesidad interna y decidir no obedecerla. La mayoría de nosotros vivimos encadenados a pequeños hábitos que ni siquiera cuestionamos. Y lo más peligroso es que no parecen dañinos. No son heroína. No son crímenes. Son cosas normales. Un café, una mirada al celular, una queja diaria, un chisme rápido, una ansiedad silenciosa. ¿Qué daño pueden hacer esas cosas? Pero lo que empieza como algo inocente se convierte en patrón, y lo que se convierte en patrón se convierte en prisión. ¿Te has detenido a contar cuántas veces al día tomas el celular sin necesidad? ¿Cuántas veces haces scroll en redes sociales sin saber siquiera qué estás buscando? ¿O cuántas veces comes no porque tengas hambre, sino porque estás aburrido o triste o ansioso? ¿Quién decide entonces? ¿Tú o tu hábito? Y no se trata de demonizar nada. No se trata de pensar que tomar café o ver una serie está mal. Lo importante no es el objeto, sino el vínculo que tienes con él. La pregunta no ¿es esto bueno o malo?, sino ¿puedo dejarlo cuando quiera? Y si la respuesta es no, entonces hay algo que merece tu atención. Hay un tipo de esclavitud que no tiene cadenas visibles, que no necesita rejas, ni guardias, ni castigos. Es una esclavitud más sutil, más silenciosa, más normalizada. Es la esclavitud de lo automático, la del gesto que repites cada día sin darte cuenta, la del pensamiento que regresa una y otra vez sin que tú lo invites, la del impulso que gobierna tus decisiones cuando tú solo querías descansar. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que mientras más pequeñas son esas cadenas, más fácil es ignorarlas, más fácil es justificarlas, más fácil es convencerse de que no hay problema. Pero esas pequeñas cadenas, acumuladas día tras día, son las que terminan robándote la energía, la claridad, la fuerza. Es como si vivieras rodeado de hilos invisibles que no se sienten pesados pero que juntos te impiden avanzar. Y cuando por fin intentas cambiar algo en tu vida, empezar un nuevo proyecto, salir de una relación tóxica, transformar tu cuerpo o tu mente, te das cuenta de que no puedes, que algo en ti se resiste, que algo te sabotea desde dentro. Y entonces te preguntas, ¿por qué no puedo? ¿Qué me pasa? Lo que pasa es que estás cargando hábitos que no elegiste, respuestas que nunca cuestionaste, rutinas que asumiste como normales pero que hoy son tus dueñas. Y hasta que no lo veas, hasta que no tengas el coraje de decir, esto me controla, seguirás creyendo que tienes el timón, cuando en realidad solo estás siguiendo la corriente. Muchos de nosotros tenemos miedo al silencio, porque en el silencio se revelan nuestras adicciones, porque cuando no hay estímulos externos que nos distraigan, se hace evidente todo aquello que no sabemos manejar. Nuestra ansiedad, nuestra inseguridad, nuestra necesidad constante de validación, nuestro vacío, y preferimos volver a lo de siempre, a ese loop de pequeñas recompensas, porque ahí nos sentimos cómodos, aunque esa comodidad nos cueste la libertad.
pero hay una pregunta poderosa que puede abrir una puerta diferente. ¿Quién quiero ser sin eso que repito todos los días? ¿Quién soy sin esa compulsión, sin esa reacción automática, sin ese vicio pequeño que parece inofensivo pero que en el fondo me limita? Volver a uno mismo no es un camino rápido ni fácil. Es incómodo, porque te obliga a mirar cosas que preferirías evitar, pero también es un camino noble, porque detrás de cada impulso dominado hay una parte de ti que se fortalece, porque cuando eliges conscientemente abstenerte de algo que no necesitas, le estás diciendo al universo, yo estoy al mando. Y esa es la esencia de la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sino poder elegir no hacerlo. A lo largo de este viaje, vamos a explorar juntos esos hábitos invisibles que gobiernan nuestras vidas. Todo comienza con algo tan simple que nadie lo cuestiona. Un pequeño placer, una pausa, un gustito que sentimos que merecemos. Nada grave, nada alarmante, solo un momento para sentirnos bien. Y como no parece tener consecuencias, lo repetimos. Una vez, luego otra, y luego otra más. No lo notamos, pero poco a poco esa repetición va dejando una huella, una marca sutil, como un sendero que se forma por pasar muchas veces por el mismo lugar. Así nacen las adicciones más peligrosas, aquellas que parecen inofensivas. Es fácil reconocer lo que nos destruye abiertamente, las drogas duras, la violencia, el caos. Pero lo verdaderamente peligroso muchas veces se presenta con una sonrisa amable, con aroma a café por la mañana, con el sonido familiar de una notificación en el teléfono, con la satisfacción fugaz de una crítica lanzada al aire. No nos damos cuenta, pero cada vez que cedemos sin pensar, estamos reforzando una estructura invisible que pronto nos dominará sin que lo notemos. Imagina a alguien que toma una taza de café todas las mañanas. Al principio es una elección, tal vez por placer, tal vez por costumbre, pero con el tiempo, esa taza deja de ser una elección, se convierte en una necesidad. Ya no se trata de disfrutarla, sino de no poder funcionar sin ella. Y así, lo que comenzó como un ritual placentero, se transforma en una obligación disfrazada de hábito. Lo mismo ocurre con el teléfono. Al principio lo revisas porque esperas un mensaje, una llamada, una novedad. Pero sin darte cuenta, comienzas a mirarlo sin motivo, cada pocos minutos, como si algo importante fuera a suceder en cada pestañeo. Y si por alguna razón no lo tienes cerca, sientes ansiedad, incomodidad, como si te faltara una parte del cuerpo. Eso, aunque no lo llamemos así, es una forma de esclavitud. Y hay algo aún más inquietante. Muchas veces justificamos esos hábitos con frases como, no es tan grave, todo el mundo lo hace, es solo un gusto, yo lo controlo. Pero eso es precisamente lo que hace que se fortalezcan. El hecho de que parezcan normales, el hecho de que estén integrados a nuestra rutina, hace que pasen desapercibidos. Nadie sospecha de una silla si lleva toda la vida sentándose en ella. Pero si la silla empieza a romperse, y tú sigues confiando en ella, algún día caerás. No estamos hablando de dejar de disfrutar la vida. No se trata de vivir en represión, ni de negar el placer. El problema aparece cuando ese placer te dirige, cuando ya no decides, sino que obedeces. Cuando ese pequeño impulso tiene más fuerza que tu voluntad, ahí es cuando ese gusto se ha convertido en trampa. Y esta trampa no siempre llega sola, casi siempre viene acompañada de excusas, de ruido mental, de hábitos que se refuerzan entre sí. Te despiertas con cansancio y lo primero que haces es buscar el celular. Te bombardeas de imágenes, mensajes, noticias que no puedes procesar tan temprano. Te sientes ansioso y en lugar de respirar, comes algo dulce. Luego te sientes culpable y para no pensarlo, vuelves a revisar el celular. Y así, una cadena se alimenta de la otra. Y al final del día, no sabes por qué estás tan cansado si no hiciste nada. Nos hemos acostumbrado a reaccionar en lugar de responder.
a buscar alivios rápidos en lugar de observar lo que sentimos, a distraernos antes de escucharnos. Por eso, muchos de nuestros hábitos no son otra cosa que parches, soluciones momentáneas a vacíos que no sabemos nombrar, y como no los nombramos, no los sanamos, solo los cubrimos con más ruido, más azúcar, más pantallas, más quejas, más compras, más validación externa. ¿Cuántas veces te has dicho, ¿es solo una vez más? ¿Y cuántas veces esa última vez se convirtió en rutina? Lo que empieza como excepción se convierte en regla, y lo que parece ser solo un gesto termina moldeando tu carácter. Por eso, detenernos a observar estas pequeñas indulgencias es un acto de valentía, porque al hacerlo, dejamos de vivir en automático, dejamos de ser manipulables por nuestras propias carencias. Comenzamos a tener margen para elegir de nuevo, y cuando uno empieza a elegir incluso en cosas mínimas, se despierta un poder que estaba dormido, porque la libertad no es un grito grandioso, es una decisión sutil, es poder decir, hoy no necesito esto, y decirlo con paz, no desde la obligación, sino desde la conciencia, desde la claridad, desde el deseo profundo de no dejar que nada, por pequeño que sea, gobierne más tu voluntad que tú mismo. Pero para llegar a ese lugar, primero hay que ver con honestidad qué está en juego. Hay que hacer preguntas incómodas. ¿Esto lo elijo o lo repito? ¿Me calma o me distrae? ¿Me da energía o me la roba? ¿Soy yo quien tiene el hábito o el hábito me tiene a mí? Porque sí, las adicciones más peligrosas no son las que se ven en las películas, son las que se esconden en lo cotidiano, en lo que nadie cuestiona, en lo que tú mismo no has querido mirar. Y no se trata de juzgarte, al contrario, es un llamado a recuperar el timón. Hay algo que muchas veces olvidamos. Toda cadena empieza como un hilo, frágil, liviano, casi imperceptible. Un solo gesto, un solo pensamiento, una sola decisión. Y como parece pequeño no lo cuestionamos, no lo vemos como un peligro, pero lo repetimos. Lo hacemos una vez, luego otra y luego otra más. Y con cada repetición, ese hilo gana fuerza. Ya no es tan fácil romperlo. Se vuelve parte de la rutina, parte de lo que somos, hasta que un día, sin darnos cuenta, ese hilo se ha convertido en una cuerda que aprieta, que tira, que nos arrastra. Así es como nacen las cadenas invisibles que nos gobiernan. No llegan de golpe, no anuncian su presencia con estruendo, no nos obligan. Al contrario, se presentan como elección, como algo que decidimos. Pero esa decisión, al repetirse sin conciencia, se convierte en reflejo, un automatismo, en costumbre, y ahí es donde dejamos de elegir. Todo comienza con una sensación. A veces es ansiedad, a veces es aburrimiento, a veces es solo un hueco interior que no sabemos cómo llenar. Entonces buscamos algo rápido, algo que alivie. Comemos algo, revisamos el teléfono, prendemos la televisión, criticamos a alguien, fumamos, nos quejamos, nos distraemos, lo que sea, con tal de no sentir lo que está ocurriendo dentro. Y lo hacemos una vez, y funciona. La ansiedad baja, el aburrimiento se esfuma, el silencio se llena, sentimos alivio, y como el cerebro aprende rápido, guarda ese gesto como solución. Cuando sientas esto, haz esto otro. Esa es la fórmula. Así se graba, así se construye un camino en la mente, un sendero neuronal que se vuelve cada vez más fuerte. Es como caminar sobre la nieve. La primera vez que pasas cuesta, pero si caminas por el mismo lugar una y otra vez, pronto se forma un surco, y luego, sin pensarlo, siempre tomas ese mismo camino porque es el más fácil. Así funciona la mente. Prefiere lo conocido, lo automático, lo que requiere menos energía. Y ahí está la trampa, porque mientras más repites un gesto, más natural te parece, más crees que así eres tú, pero no eres tú. Es solo un patrón, una reacción aprendida,
un reflejo instalado, y como todo reflejo, puede ser desaprendido, pero para hacerlo, hay que verlo con claridad. Mira tus hábitos, pregúntate, ¿qué es eso que hago sin pensar? ¿Qué impulso obedezco sin pausa? ¿Qué reacción tengo cada vez que me siento incómodo, frustrado, solo, triste o aburrido? Ahí, en esa respuesta automática, está la semilla de tu cadena, porque si no puedes elegir no hacerlo, entonces no es una elección, es una programación, y esa programación se fortalece con cada repetición. No importa si es un cigarro, un pensamiento negativo, una excusa para no actuar o una mirada rápida al celular. Cada vez que lo repites sin conciencia, estás reforzando la estructura. Estás tirando más cemento en una base que luego será muy difícil de romper. Lo peor es que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen esas respuestas. Creemos que son simplemente parte de nosotros, pero en realidad son mecanismos que aprendimos de niños, que absorbimos sin cuestionar, que construimos para sobrevivir emocionalmente. Y ahora, aunque ya no los necesitamos, siguen ahí, actuando por nosotros. La buena noticia es que nada de eso es permanente, pero para cambiarlo, hace falta un primer paso: la conciencia. Observar el impulso antes de reaccionar, sentir el impulso sin obedecerlo, respirar antes de actuar, detener el gesto automático justo antes de que ocurra, no para reprimirlo, sino para comprenderlo, porque detrás de cada adicción hay una necesidad no resuelta, y esa necesidad solo puede resolverse desde la presencia, no desde la repetición inconsciente. No se trata de resistirse como si fuera una lucha, se trata de iluminar el proceso, de darte cuenta, de ver cómo empieza, de observar cómo el cuerpo quiere moverse, cómo la mente empuja, cómo el gesto se prepara, y de estar ahí, testigo, consciente, despierto. Es incómodo al principio, porque el hábito quiere completarse, el impulso quiere descargarse, pero si lo sostienes, si lo miras, si simplemente no haces lo de siempre, aunque sea por unos segundos, entonces estás abriendo un nuevo camino. Estás enseñándole al cuerpo que puede hacer otra cosa. Estás rompiendo el ciclo. Y en ese pequeño momento de conciencia, algo cambia. Recuperas una parte de tu poder. Y ese poder, aunque parezca mínimo, se acumula. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, estás fortaleciendo tu voluntad. Estás tejiendo un nuevo patrón. Estás creando una nueva ruta sobre la nieve. Esa es la verdadera transformación. No la que llega de golpe, sino la que se construye gesto a gesto. No necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Solo necesitas detenerte lo suficiente como para ver cómo se construyen tus cadenas. Y elegir poco a poco no seguir alimentándolas. Porque todo hábito tiene una raíz. Y si puedes ver la raíz, puedes cambiar el fruto. Pero si solo reaccionas al síntoma, seguirás girando en círculos. Hay adicciones que se ven, que tienen nombre, forma, diagnóstico, pero hay otras que se esconden justo donde nadie mira, en el pensamiento que se repite, en la emoción que no sueltas, en el gesto que haces todos los días sin preguntarte por qué. Adicciones invisibles. Invisibles no porque no existan, sino porque se han vuelto tan normales, tan cotidianas, que pasan desapercibidas, y sin embargo, están ahí, consumiendo tu energía, moldeando tus decisiones, filtrando la forma en la que ves la vida. Piénsalo así. Una adicción no siempre necesita una sustancia. A veces lo que genera dependencia no es algo externo, sino una reacción interna. Quejarse, por ejemplo. Hay personas que no pueden pasar un solo día sin encontrar algo negativo. El clima, el tráfico, la gente, su cuerpo, el gobierno, lo que sea. Siempre hay algo que no está bien. Y aunque parezca solo un mal hábito, en el fondo es una forma de mantenerse en una identidad conocida. La víctima, el inconforme, el que nunca tiene suficiente. ¿Y qué hay del juicio? Vivimos enganchados al hábito de juzgar, a mirar al otro y compararlo con nuestras propias ideas.
Juzgamos cómo se viste, cómo habla, lo que dice, lo que no dice. Juzgamos incluso en silencio, aunque no lo expresemos. Y eso también es una adicción, porque nos da una falsa sensación de superioridad, porque nos distrae de mirarnos a nosotros mismos, porque nos mantiene lejos de la humildad, o el chisme, que muchas veces no es más que una extensión del juicio, una forma de sentirse incluido, de pertenecer, de tener algo que decir. Pero cada palabra dicha sin necesidad, cada opinión no pedida, cada crítica disfrazada de preocupación, alimenta esa necesidad de estar en todo, menos en uno mismo. Y podríamos seguir. Adicción a la validación, al conflicto, al drama, al control. Adicción al sufrimiento emocional. Adicción a pensar siempre lo peor. Adicción a tener razón. Adicción a no cambiar. Y lo más inquietante es que todo eso puede estar operando sin que tú lo sepas, porque aprendiste a hacerlo desde niño, porque lo viste en tu entorno, porque funcionó para sobrevivir. Pero ya no estás sobreviviendo. Ahora tienes la oportunidad de vivir, de elegir, y para eso hay que mirar lo que has normalizado. Hazte una pregunta: ¿qué emoción, pensamiento o comportamiento aparece una y otra vez en mi vida sin que yo lo invite? ¿Qué patrón se repite incluso cuando ya no lo quiero? ¿Qué estado interno me resulta familiar, incluso si me hace daño? Tal vez es la necesidad constante de aprobación. Tal vez es la culpa. Tal vez es esa voz interna que siempre te dice que no eres suficiente, o esa sensación de estar atrapado en una vida que no elegiste, pero que no sabes cómo cambiar. Muchas personas viven adictas al descontento. Siempre falta algo, siempre hay algo por alcanzar, algo que corregir, algo que mejorar. Y eso crea una ansiedad permanente, una sensación de urgencia que nunca se detiene, como si la vida estuviera en pausa hasta que se cumpla cierta condición. Pero esa condición nunca llega, porque la mente adicta al descontento siempre encontrará una nueva excusa para no estar en paz. También hay quienes viven enganchados al autosabotaje. Justo cuando algo empieza a ir bien, hacen algo para arruinarlo, de forma sutil, casi sin querer. Llegan tarde, se distraen, se desconectan, renuncian, se sabotean, porque en el fondo hay una parte que cree que no merece que las cosas salgan bien, y esa creencia se convierte en la droga que calma la incomodidad del crecimiento. Todo esto puede sonar doloroso, y lo es, porque mirar dentro no es cómodo. Implica desmontar ideas que llevas años sosteniendo. Implica dejar de echarle la culpa a los demás. Implica asumir que, aunque no fuiste el responsable de cómo te formaste, sí eres responsable de lo que haces ahora con eso. Pero también es liberador, porque lo que puedes ver puedes transformar. Lo que puedes nombrar deja de controlarte en la sombra, y lo que puedes comprender deja de darte miedo. Es importante entender algo. Estas adicciones invisibles no son un defecto, son una señal, son una alarma que indica que hay algo sin resolver, algo que pide ser escuchado. No se trata de juzgarte por tenerlas, sino de usarlas como puerta de entrada a una conciencia más profunda. Y en ese proceso, el juicio no sirve, la culpa no sirve, solo sirve la honestidad. Solo sirve sentarte contigo mismo y preguntarte, con compasión, ¿qué estoy repitiendo y por qué? Porque en ese patrón repetido hay una historia, tal vez de abandono, tal vez de miedo, tal vez de necesidad. Pero ya no eres ese niño indefenso, ya no necesitas protegerte repitiendo lo que una vez te funcionó. Ahora puedes elegir distinto, ahora puedes cortar el ciclo, pero para hacerlo, primero hay que verlo. Y eso requiere presencia, requiere atención, requiere silencio, porque en el ruido, en la velocidad, en la distracción, esas adicciones siguen operando sin freno. Solo en el espacio de la conciencia puedes comenzar a notarlas. Cada vez que cedes al impulso, cada vez que obedeces al hábito sin pensar, estás pagando un precio. Aunque no lo veas de inmediato,
Aunque parezca insignificante, hay un costo que se va acumulando, como una pequeña fuga de agua que con los días va humedeciendo los cimientos de tu casa sin que lo notes, hasta que un día colapsan. Así funcionan las pequeñas adicciones. No destruyen de golpe, erosionan en silencio. Y uno de los primeros precios que pagamos es nuestra energía. No la física, aunque también, sino una más profunda. La energía mental, emocional, vital. Cada vez que te enganchas a un patrón automático, estás gastando recursos internos. Estás activando mecanismos que te agotan, aunque no te muevas. Estás alimentando pensamientos que giran en círculos. Estás permitiendo que tu atención se diluya en 1000 direcciones. ¿Alguna vez te has sentido exhausto sin haber hecho nada? ¿Cansado después de pasar horas frente al celular, saltando de video en video, de noticia en noticia, de publicación en publicación? ¿Agotado después de una conversación llena de quejas, críticas o chismes? Esa fatiga no viene del cuerpo, viene del alma. Es el precio de vivir desconectado. Es el precio de ceder tu atención a todo lo que te aleja de ti. Y eso nos lleva a otro costo, la pérdida de claridad. Porque no puedes pensar con lucidez si tu mente está llena de estímulos innecesarios. No puedes tomar decisiones sabias si estás dominado por impulsos que no comprendes. No puedes ver el camino si tus ojos están fijos en distracciones constantes. La mente necesita espacio, necesita silencio, necesita tiempo sin ruido para reorganizarse, para comprender, para intuir. Pero si ese espacio está ocupado por compulsiones, por estímulos sin pausa, por hábitos que llenan cada rincón, entonces la claridad desaparece, y con ella desaparece también la capacidad de elegir con conciencia. Porque otro precio, quizá el más alto, es ese, la pérdida del poder personal, la sensación de que ya no decides tú, sino que algo en ti decide por ti. Ese algo que busca sin saber qué, que actúa sin preguntarse por qué, que repite lo conocido aunque ya no sirva. Y cuando ese patrón manda, tú desapareces. No físicamente, pero sí en lo esencial. Y entonces sucede algo muy sutil. Comienzas a sentirte ajeno a tu propia vida. Como si la vida pasara pero tú no estuvieras dentro. Como si los días se repitieran sin que nada cambie realmente. Como si todo fuera una rutina que no te pertenece. Y eso es devastador, porque no hay dolor más profundo que sentirse ausente de uno mismo. Cuando pierdes claridad, pierdes presencia. Cuando pierdes presencia, pierdes poder. Y cuando pierdes poder, entregas tu vida a la inercia, a lo automático, a lo que otros esperan de ti, a lo que has hecho siempre, a lo que no has cuestionado. Pero esto no sucede de un día para otro. Es gradual. Es como una niebla que va cubriendo el paisaje. Al principio ves bien. Luego, con el tiempo, los contornos se difuminan. Ya no sabes por qué haces lo que haces. Ya no recuerdas lo que querías. Ya no sabes qué te mueve. Y lo peor, dejas de preguntártelo. Esa es la trampa final de las pequeñas adicciones. No solo te roban energía, no solo apagan tu claridad, también apagan tu deseo más profundo, ese que te hacía buscar algo distinto, ese que te invitaba a crecer, a descubrir, a crear, ese deseo que, si no lo cuidas, se duerme. Y si se duerme, tú también lo haces. Vivir en automático no es vivir, es solo durar, sobrevivir, pasar los días como si fueran fotocopias unos de otros, sin pasión, sin dirección, sin transformación. Y cuando eso ocurre, es fácil caer en la resignación, en ese pensamiento de así soy, así es la vida, esto es lo que me tocó. Pero eso no es verdad, eso no eres tú, eso es lo que queda de ti cuando cedes todo tu poder a lo automático. Y aquí es donde vuelve la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién quiero ser sin todo eso? ¿Quién soy más allá de mis hábitos, de mis compulsiones, de mis rutinas inconscientes? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría sentir? ¿Qué podría crear?
si recuperara mi energía, mi claridad y mi poder, porque todo eso sigue estando ahí. No se ha perdido. Solo está cubierto, tapado por capas de costumbre, de reacción, de adicción. Pero si empiezas a ver esas capas con honestidad, si comienzas a cuestionarlas, si decides detenerte, entonces lo esencial vuelve a brillar. Entonces esa luz interior, que parecía apagada, comienza a expandirse otra vez. Y no necesitas hacer grandes cambios de golpe. A veces, basta con una pausa, una decisión pequeña, una elección diferente. No revisar el teléfono apenas te despiertas. No decir esa queja que ya sabes de memoria. No buscar la validación que antes creías indispensable. No repetir lo que ayer te quitó la paz. Porque cada gesto nuevo abre una puerta. Cada vez que eliges con conciencia, estás reafirmando que estás presente, que estás despierto. Renunciar tiene mala fama. A menudo se confunde con perder, con fracasar, con rendirse. Nos han enseñado que dejar algo atrás es sinónimo de debilidad, que soltar es un acto de derrota. Pero, ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si renunciar fuera, en realidad, el mayor acto de fuerza que puedes ejercer sobre ti mismo? Porque hay que tener coraje para soltar lo que te da placer, coraje para alejarte de lo que te resulta familiar, coraje para decir, esto ya no me sirve, cuando todavía una parte de ti lo desea. Se necesita una valentía silenciosa, profunda, que no necesita aplausos ni reconocimiento. Solo la certeza interior de que quieres algo mejor, de que mereces algo más. Renunciar no es decir, no puedo. Es decir, no quiero seguir viviendo así. No es negarte algo por castigo, sino liberarte de algo que ya no te representa. Es tener la claridad de reconocer que eso que antes te servía, ahora te limita, y eso es un acto de conciencia. Porque llega un momento en que continuar repitiendo el mismo patrón duele más que soltarlo. Un momento en que el placer momentáneo ya no compensa la pérdida de libertad. Un momento en que te das cuenta de que el precio que pagas por mantener ese hábito es demasiado alto. Ahí, justo ahí, nace la posibilidad del cambio. Pero soltar no siempre es inmediato, no siempre es limpio. Muchas veces se parece más a una despedida lenta, a un duelo interno. Porque incluso aquello que nos hace daño puede tener raíces profundas. Puede estar ligado a nuestra historia, a nuestros miedos, a nuestras emociones más íntimas. Por eso, renunciar también es un proceso de autoconocimiento, un camino que requiere honestidad, paciencia y, sobre todo, compasión. Hay quienes piensan que cambiar significa volverse otra persona, que hay que destruirse por completo para nacer de nuevo, pero la verdad es más sencilla. Cambiar es volver a ti, a quien eras antes de los hábitos, antes de las máscaras, antes de las respuestas automáticas. Renunciar es quitar lo que estorba, lo que pesa, lo que no deja ver lo esencial. A veces, lo que necesitas no es agregar más a tu vida, sino quitar, desaprender, dejar espacio, porque solo cuando hay espacio, lo nuevo puede llegar. Solo cuando sueltas lo que ya no vibra contigo, puedes escuchar lo que tu alma está pidiendo en silencio. Imagina por un momento que sueltas ese hábito que te controla, solo uno. Ese que repites todos los días y que, en el fondo, sabes que ya no te hace bien. Imagina que hoy decides no obedecerlo, que respiras en su lugar, que te observas sin actuar, que eliges quedarte contigo. ¿Qué pasaría? Al principio, seguramente vendrá el impulso, la incomodidad, esa sensación de que algo falta, pero si te quedas ahí, si no huyes, si no corres a buscar otra distracción, algo empieza a cambiar. Te haces más grande que tu impulso, te haces más presente que tu costumbre, y en ese pequeño espacio entre el deseo y la reacción, nace la libertad. No es un camino fácil. Habrá días en los que volverás a caer, días en los que el hábito te ganará, días en los que dudarás de ti mismo. Pero eso no significa que hayas fallado. Significa que estás aprendiendo.
que estás reconfigurando tu forma de ser, que estás caminando por un terreno nuevo, más auténtico, más tuyo. Y cada vez que vuelvas a intentarlo, serás más fuerte, porque habrás entendido que la fuerza no es imponer, sino sostener. No es resistirse con los dientes apretados, sino mantenerse firme desde el amor propio, desde el compromiso contigo mismo. Renunciar también implica enfrentarte al vacío que deja eso que sueltas, porque cuando ya no llenas tu mente con distracciones, cuando ya no llenas tu tiempo con hábitos automáticos, aparece el silencio. Y el silencio puede asustar, porque en el silencio no hay escape. En el silencio estás tú, con tus pensamientos, tus emociones, tus preguntas, pero también con tu verdad. Y es ahí, en ese silencio, donde se revelan tus verdaderas necesidades, no las impuestas, no las heredadas, no las que aprendiste a desear para encajar, sino las reales, las profundas, las que hablan desde tu esencia, y cuando empiezas a escucharlas, cuando las reconoces, sabes que el camino no es volver atrás, es avanzar, aunque duela, aunque tardes, aunque a veces te equivoques, porque cada renuncia consciente abre un nuevo espacio. Y ese espacio es sagrado, es tierra fértil para que florezca lo que de verdad importa. Tu paz, tu presencia, tu claridad, tu poder interno, todo eso que estaba escondido detrás del ruido. Renunciar es, en el fondo, recordar. Recordar quién eres cuando no estás atado a nada. Recordar que tu valor no depende de lo que haces, ni de lo que consumes, ni de lo que otros esperan de ti. Recordar que dentro de ti hay una fuerza que no necesita adornos, una fuerza que se despierta cada vez que eliges tu bienestar por encima del impulso, cada vez que dices, ya no más. Y sí, habrá voces que digan que exageras, que estás renunciando a placeres simples, que la vida es para disfrutar. Abstenerse. Qué palabra tan sencilla y sin embargo tan poderosa. En un mundo que nos enseña a consumir, a reaccionar, a tener siempre algo entre las manos o en la mente, abstenerse se vuelve un acto casi revolucionario. No hacer, no tomar, no decir, no ceder, no como una represión, sino como una elección consciente. Porque cuando eliges no hacer algo que normalmente harías sin pensar, no estás perdiendo. Estás ganando algo que muchos han olvidado que existe: poder interior. Abstenerse no es vivir en escasez, es recordar que tú no dependes de nada. Es romper esa ilusión de que necesitas ese café, esa queja, esa mirada al celular, ese bocado innecesario, ese comentario hiriente, esa validación rápida, para sentirte completo. No lo necesitas, pero solo puedes descubrir eso cuando te abstienes. Y al principio, claro, duele, porque el impulso está acostumbrado a tener el control, porque tu cuerpo, tu mente y tu sistema nervioso han aprendido que esa reacción automática es lo que alivia. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí, de respirar en medio del deseo, de sostenerte en el filo de la incomodidad, entonces algo empieza a revelarse. Esa revelación no es grandiosa ni ruidosa, no hay fuegos artificiales ni música de fondo, es más bien un silencio profundo que se instala dentro, un silencio que dice, puedo estar aquí, sin eso, y en ese, sin eso, aparece un espacio nuevo, un espacio de claridad, un espacio de elección, un espacio donde por fin puedes ver quién eres, más allá del hábito. Porque lo que define tu carácter no es lo que haces cuando todo va bien, sino lo que decides cuando podrías ceder, y no lo haces, cuando podrías caer, y te mantienes, cuando podrías justificar, pero eliges responsabilizarte. Cada una de esas elecciones mínimas es un ladrillo que edifica tu fuerza. La abstención es entrenamiento invisible. No se ve, no se celebra, no se premia, pero se siente y transforma. Es como ir al gimnasio del alma. Cada vez que te abstienes, estás ejercitando el músculo de la voluntad, no para forzarte ni castigarte, sino para estar más despierto, más presente, más libre. Imagínalo así. Frente a ti hay un botón que normalmente presionas sin pensar.
un botón de reacción, un botón de impulso. Cada vez que algo te incomoda, vas directo al botón, lo presionas y se activa el hábito. Siempre igual, siempre automático. Pero un día decides no tocar ese botón, solo lo miras, lo reconoces y no haces nada. Ese no hacer es inmenso, porque te saca del circuito repetitivo, porque interrumpe el patrón, porque te permite elegir algo nuevo, incluso si no sabes aún qué es ese algo nuevo. Solo el hecho de detener el ciclo ya abre una brecha en la estructura, y por esa brecha entra luz. No se trata de resistir con dureza, no se trata de fingir que no sientes lo que sientes, se trata de estar ahí con lo que hay, con el deseo, con la ansiedad, con la incomodidad, sin ceder, sin correr, sin negar, solo sosteniéndolo con presencia. Es incómodo, sí, pero también es hermoso, porque te hace darte cuenta de que puedes contenerte, que puedes cuidarte, que puedes darte algo mejor que el alivio inmediato, que puedes construir paz a través de la pausa. Y cuanto más practicas la abstención, más se aclaran las cosas. Empiezas a ver lo que hay detrás del hábito, lo que realmente estabas evitando, lo que no querías sentir, lo que intentabas tapar, y aunque al principio duela, después agradeces. Porque no hay nada más liberador que enfrentar eso que te dominaba y ver que tú puedes con ello. Esa claridad que llega cuando te abstienes no puede ser comprada, ni imitada, ni enseñada. Solo puede ser experimentada. Y cuando la experimentas ya no vuelves a ser el mismo. Porque ahora sabes que tienes poder, no el poder de imponer, sino el de sostener. No el poder de controlar a los demás, sino el de gobernarte a ti mismo. Y ese gobierno interno es lo que te da dirección. Te permite avanzar con menos carga, con más enfoque, con más propósito, porque ya no estás respondiendo a impulsos, sino a una decisión profunda. Y esa decisión te convierte en alguien confiable, para ti, para los demás, para la vida. No tienes que abstenerte de todo. No se trata de vivir una existencia monástica. Se trata de recuperar la capacidad de elegir, de volver a tener la libertad de decir sí o no, sin que una parte condicionada te obligue, de poder sentarte frente a un estímulo y no dejar que te arrastre. Y eso se entrena cada día, en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos, cuando eliges no mirar el celular por reflejo, cuando eliges no dar tu opinión por ego, cuando eliges no comer por ansiedad, cuando eliges respirar antes de hablar, cuando eliges no caer en la crítica. Cada gesto cuenta, cada no consciente es una afirmación de tu libertad. Y con el tiempo, ese poder se vuelve tuyo, no porque lo tomaste, sino porque lo recordaste. Siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de actuar por impulso para volver a ti. Todos llevamos dentro un conjunto de costumbres que repetimos sin pensar. A veces son visibles. A veces se camuflan bajo la rutina, bajo lo que consideramos normal, bajo lo que los demás también hacen. Pero si prestas atención, si realmente te detienes a observar tu día a día con honestidad, vas a empezar a notar ciertos comportamientos que se repiten como un eco. No están ahí porque tú los hayas elegido libremente, sino porque un día los aprendiste, otro día los reforzaste, y desde entonces viven ahí, como mecanismos automáticos que te habitan sin pedir permiso. Identificar tus adicciones invisibles no requiere una técnica complicada. Requiere presencia, requiere sinceridad, requiere la decisión de mirar de frente aquello que normalmente pasas por alto. Y para eso, puedes hacerte una serie de preguntas simples, pero poderosas. Preguntas que no buscan juzgarte, sino revelarte. Empieza por esto. ¿Qué es eso que, si no lo haces, te pone inquieto? No hablo de necesidades reales. Hablo de esas pequeñas compulsiones cotidianas. Ese gesto que aparece cada vez que estás nervioso, aburrido o ansioso. Tal vez es revisar el celular sin necesidad. Tal vez es comer algo dulce después de cada comida. Tal vez es prender la televisión aunque no tengas ganas de ver nada.
Tal vez es hablar mal de alguien para sentirte mejor contigo mismo. Tal vez es interrumpir el silencio con cualquier sonido, porque no soportas estar a solas con tus pensamientos. Otra pregunta fundamental: ¿qué repites aunque ya no lo disfrutes? Esto es clave. Hay hábitos que se instalan como rituales de placer, pero con el tiempo pierden su sabor, su sentido, su alegría. Y aún así los repites, porque se volvieron parte de ti, porque te dan estructura, porque no sabes qué hacer con ese vacío que dejan cuando no están. Pero si ya no hay disfrute, si ya no hay propósito, ¿por qué lo haces? Pregúntate también, ¿qué haces todos los días sin pensar? Eso que haces como si fuera automático, como si no pudieras evitarlo. Lo haces casi por reflejo, apenas despiertas, o cuando estás solo, o cuando algo te molesta. Esos son los hábitos más reveladores, los que no necesitan decisión consciente, porque ya están tan integrados que se activan sin que lo notes. Otra forma de observarlo: ¿qué haces para evitar sentir? Cada vez que aparece una emoción incómoda, como tristeza, angustia, enojo o miedo, ¿a qué recurres? ¿Te distraes? ¿Comes? ¿Te enojas? ¿Te escapas a las redes sociales? ¿Apagas tu cuerpo y mente con cualquier estímulo? Esa conducta también puede ser una adicción, no al objeto, sino a evitar el contacto con lo que duele. Y por último, una pregunta aún más profunda: ¿qué harías si pudiera detener este hábito por una semana entera? ¿Qué surgiría en ese espacio? ¿Qué pensamientos aparecerían? ¿Qué emociones? ¿Me sentiría libre o me daría miedo? A veces no seguimos con nuestros hábitos porque nos gusten, sino porque tememos lo que ocurriría si desaparecieran. Todas estas preguntas tienen una intención común: iluminar lo que está en la sombra, sacar a la luz eso que actúa desde el fondo, sin tu permiso. Y no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Lo importante es que empieces a observar, que te vuelvas testigo de ti mismo, que traigas un poco más de presencia a lo que haces, a lo que sientes, a lo que repites. Puedes incluso llevar un pequeño registro, no para controlarte, sino para conocerte. Escribe, sin filtro, los momentos en que algo se activa dentro de ti y no puedes evitar actuar. Anota cómo te sientes antes, durante y después. Descubre el patrón. Encuentra el disparador. Mira si hay emociones recurrentes detrás del hábito. Si aparece en soledad, en estrés, en aburrimiento. Si surge después de ciertos pensamientos, de ciertas personas, de ciertos lugares. Todo eso te dará pistas. Todo eso te mostrará por dónde empezar. Y lo más importante, no te juzgues. No luches contigo mismo. No conviertas este proceso en una guerra interna. La adicción, sea grande o pequeña, no es una falla. Es una señal. Es una puerta. Y si la miras con compasión, si la atraviesas con conciencia, te lleva hacia una versión más libre de ti mismo. Hacia una parte de ti que no depende, que no se esconde, que no se distrae. Una parte de ti que observa, que elige, que siente con profundidad. Porque debajo de cada hábito automático hay una necesidad legítima. Tal vez necesites descanso, tal vez necesites ternura, tal vez necesites silencio, contacto, verdad. Pero en lugar de darte eso, te diste una distracción, una repetición, un alivio momentáneo, y lo hiciste porque no sabías otra forma. Pero ahora estás aprendiendo. Ahora estás recordando que puedes darte algo mejor. No es fácil mirar lo que uno prefiere ignorar, pero es necesario. Y si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque ya diste el primer paso, el paso más difícil. Querer ver, querer entender, querer salir del piloto automático, querer dejar de repetir, querer despertar. Lo que sigue es un proceso. Recuperar el control no se trata de fuerza bruta. No es una batalla que se gana apretando los dientes, ni una carrera contra ti mismo. No necesitas castigarte, exigirte ni imponerte cambios radicales de la noche a la mañana.
Recuperar el control es, en realidad, un acto de amor. Amor por tu propia claridad, por tu energía, por tu libertad interior. Y como todo amor verdadero, se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, en los gestos que parecen insignificantes, pero que lo cambian todo. No necesitas transformar toda tu vida hoy. Solo necesitas empezar por un punto. Uno solo. Ese hábito que identificaste. Ese impulso que aparece cada día como una voz dentro de ti. Ese gesto que ya no quieres repetir. Empieza ahí. No con la idea de eliminarlo para siempre. No con la presión de nunca más. Solo con la intención de observarlo con más atención. Solo con el propósito de crear un pequeño espacio entre tú y esa costumbre. Ese espacio es la clave. Un segundo de pausa. Un instante de conciencia. Un respiro antes de actuar. Es tan sencillo como eso. Cuando sientas que el hábito se activa, detente. No lo reprimas, no lo juzgues, solo obsérvalo. ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué pensamientos te cruzan? ¿Qué emoción lo está disparando? Quizás ansiedad, quizás aburrimiento, quizás miedo. Quédate ahí unos segundos, respira, no cedas de inmediato, no busques resolverlo al instante, solo observa. Ese momento de presencia debilita la fuerza del impulso. Tal vez no logres evitarlo hoy, tal vez mañana tampoco, pero ya no será lo mismo, porque ya no lo harás en piloto automático, ya no lo harás sin darte cuenta. Y ese es el primer paso para recuperar tu soberanía. Puedes ayudarte creando lo que llamaremos zonas de conciencia, pequeños espacios en tu día que serán intocables, momentos donde decidirás, de forma consciente, no ceder al hábito. No todo el día, no todo el tiempo, solo espacios concretos. Por ejemplo, no reviso el celular durante las comidas, no me quejo durante la primera hora del día, no como por impulso después de las 9 de la noche. No hablo mal de nadie durante esta conversación. No enciendo ninguna pantalla durante la primera media hora tras despertar. Al principio parecerá difícil, pero después sentirás algo muy especial. Ligereza. Esa sensación de estar al mando. Esa claridad que aparece cuando ya no estás siguiendo impulsos, sino eligiendo con calma. Y eso genera un efecto en cadena. Porque una victoria pequeña fortalece tu confianza, y esa confianza te da energía para la siguiente decisión. Otra herramienta poderosa es cambiar el estímulo. No luchar contra el hábito, sino redirigirlo. Si lo que sueles hacer es ir directo al celular cada vez que hay silencio, coloca un libro cerca. Si lo tuyo es comer por ansiedad, deja agua lista. Si hablas sin pensar cuando te incomodas, practica respirar 3 veces antes de responder. No necesitas reemplazar el hábito con algo perfecto, solo con algo más consciente, algo que te conecte en lugar de desconectarte. Y muy importante, celebra cada pequeño logro, no desde el ego, sino desde el reconocimiento. Celebrar no es vanidad, es honrar tu proceso, es decirte, lo estoy logrando, aunque sea de a poco. Porque si solo te enfocas en lo que falta, perderás de vista lo que ya estás construyendo. Este camino no es lineal. Habrá días en los que avances con claridad y otros en los que parezca que retrocedes. No importa. Nada está roto. Nada se pierde si estás presente. Cada error es también una forma de ver más claro. Cada caída te muestra por dónde necesitas cuidar más de ti. Y si algún día vuelves al hábito antiguo, no te castigues. Solo míralo. Pregúntate, ¿qué necesitaba en ese momento? ¿Qué me estaba pidiendo mi cuerpo, mi mente, mi emoción? ¿Y cómo podría dármelo de otra manera, más amorosa, más honesta, más libre? Porque el objetivo no es tener control absoluto sobre ti mismo. No eres una máquina, eres un ser humano. Y parte de tu belleza está en tu complejidad. El objetivo es recuperar el margen de elección, volver a decidir, volver a sentir que estás en casa dentro de ti, que no estás a merced de tus impulsos, ni del ruido, ni de la velocidad del mundo. Ese control suave, sereno, que nace de la atención,
te permite moverte con más ligereza, tomar decisiones más alineadas, vivir con menos culpa, con más paz y sobre todo, con más presencia, porque no hay regalo más grande que estar realmente aquí, en tu vida, en tu cuerpo, en tu instante presente. Lo que hoy te propones no es menor. Estás desmantelando un sistema interno que llevaba años funcionando sin revisión. Y eso es valiente, es sutil, es transformador. Cada vez que eliges con conciencia, estás reescribiendo tu historia. Estás dejando de repetir y comenzando a crear. Y sí, es un camino. No se camina con prisa. Se camina con constancia, con compasión, con confianza, como quien sabe que el destino no está afuera, sino en el modo de caminar. Paso a paso, gesto a gesto, día tras día. Llegar hasta aquí no ha sido un ejercicio superficial. Has caminado paso a paso, por capas que no siempre son fáciles de mirar. Te has enfrentado a hábitos que tal vez llevabas años sin cuestionar. Has abierto espacios de silencio donde antes había ruido. Has dejado que tu conciencia toque esos lugares que muchas veces se esquivan por miedo, por comodidad o por inercia. Y si algo ha quedado claro, es esto. Tú puedes transformarte, no desde la exigencia, no desde la culpa, sino desde la decisión de volver a ti. Cuando practicas con constancia el arte de observar tus impulsos, de sostener tus decisiones, de elegir de forma consciente lo que quieres mantener y lo que ya no necesitas, comienza a ocurrir algo casi imperceptible al principio, pero profundamente poderoso. Te transformas, no de manera ruidosa, no de forma espectacular. Es una transformación que no grita, no necesita mostrar resultados inmediatos, simplemente ocurre, como el amanecer, como el florecer de un árbol, lento pero inevitable. Un día te descubres diciendo no a algo que antes dominaba tus días, y no te cuesta. No hay lucha, no hay tensión, simplemente sabes que ya no lo necesitas. Otro día, eliges el silencio en lugar del juicio. Respiras antes de hablar, escuchas antes de reaccionar. Te das cuenta de que tu atención ya no se dispersa tan fácil, de que puedes estar contigo mismo sin correr a buscar una distracción. Eso es libertad, no una libertad idealizada, de grandes discursos o frases bonitas. Es una libertad que se vive en lo más concreto, en lo más íntimo. Es la libertad de no depender, de no necesitar, de no huir, de poder estar contigo sin miedo, de poder decir, yo elijo esto porque está alineado conmigo. Y esa frase, dicha con verdad, tiene un peso que cambia tu vida entera. Con el tiempo, esa práctica diaria, esa presencia que entrenaste a través de pequeñas abstenciones, se convierte en algo natural. Ya no necesitas tanto esfuerzo. Ya no es un desafío constante. Empieza a ser tu nueva forma de estar en el mundo. Una forma más ligera, más lúcida, más fiel a lo que de verdad eres. Y desde ahí, las decisiones se vuelven más claras, los vínculos más sanos, el cuerpo más liviano, la mente más serena, y lo más bello es que nadie te lo puede quitar, porque ya no depende de nada externo, no depende de que el entorno sea favorable, no depende de que los demás lo entiendan. Es tuyo, te pertenece, porque lo has construido desde adentro, desde lo profundo, desde la verdad. Quizás alguien te mire desde afuera y no note nada extraordinario. Te verá haciendo tu vida como siempre, pero tú sabrás, tú sentirás lo que ha cambiado, porque dentro de ti ya no habita la misma versión, ya no reaccionas igual, ya no te defines por tus impulsos, ya no cargas hábitos heredados sin revisarlos. Has elegido vivir con más presencia, has elegido recordar tu poder, y no significa que nunca más caerás en viejos patrones. Somos humanos. Hay días más claros que otros, momentos en los que flaqueamos, en los que volvemos a tropezar. Pero ahora tienes herramientas, tienes conciencia, sabes cómo volver, sabes cómo salir, sabes cómo sostenerte. Cada día se vuelve una oportunidad, no para hacerlo perfecto,
sino para hacerlo más consciente, más real, más tuyo. Y esa es una de las sensaciones más gratificantes que se pueden experimentar, la de vivir una vida que se siente auténtica, que no está dictada por la costumbre, ni por el miedo, ni por lo que se espera de ti, sino por lo que tú, profundamente, sabes que te hace bien. A lo largo de todo este recorrido, has reconocido que muchas de tus adicciones no eran otra cosa que automatismos, pequeñas trampas que parecían inofensivas pero que, acumuladas, robaban tu claridad, tu energía, tu centro. Has comprendido que la renuncia no es castigo, sino expansión, que la abstención no es restricción, sino libertad, que el silencio es, muchas veces, más sabio que la reacción. Has visto que todo cambio duradero no nace del rechazo, sino del entendimiento, no del juicio, sino de la observación, no del odio hacia el hábito, sino del amor por tu bienestar. Has aprendido que el impulso no es el enemigo, sino un mensajero, que detrás de cada reacción hay una necesidad legítima que puedes empezar a atender con conciencia. Y sobre todo, has recordado algo que quizás habías olvidado, que tú estás al mando. No el miedo, no la ansiedad, no la repetición ciega. Tú, con tus decisiones, con tu respiración, con tu capacidad de detenerte y mirar, de elegir diferente, de crear una vida más coherente con tu verdad. Esa verdad a veces está dormida, está cubierta de capas de costumbre, de condicionamientos, de ruido, pero sigue ahí. Siempre ha estado, y cada vez que decides salir del piloto automático, la estás despertando. Ahora empieza otro camino, el camino de sostener esta transformación, de integrarla en tu día a día, de compartirla con quienes amas, no desde el sermón ni desde la superioridad, sino desde el ejemplo.